Thank you, Lord Jesus, for this conference. Gracias, Señor Jesús, por esta conferencia. Thank you for the will of God, Gracias por la voluntad de Dios. that we would know the all-inclusive Christ, Que conozcamos al Cristo todo inclusivo. that we would experience the all-inclusive Christ. Que experimentemos al Cristo todo inclusivo. Thank you for your good pleasure. Gracias por tu beneplácito. You want to have a bride for your satisfaction. Tú deseas tener una novia para tu satisfacción. But we give ourselves to you again for your good pleasure. Nos damos de nuevo a ti para tu beneplácito. Fulfill your will in this meeting. Cumple tu voluntad en esta reunión. Bring your kingdom more to this earth. Trae tu reino un poco más a esta tierra. Lord, we trust in your precious prevailing blood, Señor, confiamos en tu preciosa y prevaleciente sangre, which answers every attack of your enemy. que responde a cada ataque del enemigo. Lord, you defeated him on the cross. Señor, lo derrotaste en la cruz. You came to undo the works of the devil. Viniste a deshacer las obras del diablo. Jesus is the Lord. Jesús es el Señor. We love you, Lord Jesus. Te amamos, Señor Jesús. Amen. Amén. Praise the Lord, saints. Alabado sea el Señor, santos. We have a blessed portion, which is the all-inclusive Christ. Nosotros tenemos una porción bendecida, que es el Cristo todo inclusivo. Let's open our outline to the page where we have the banners, the key statements for this conference. Vamos a abrir en nuestro libro de bosquejos la página donde están las afirmaciones claves para esta conferencia. And let's read together the first banner. Y vamos a leer juntos la primera afirmación clave. Okay. Juntos. La voluntad de Dios para nosotros con respecto al Cristo todo inclusivo y extenso es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo y que Cristo llegue a ser nuestra vida y nuestra persona. Okay, let's have the sisters read it. Ahora tengamos a las hermanas leyendo. ¿Usted no sabe? It's okay. So in the banner number 1, we have God's will. Entonces en la afirmación clave número 1 tenemos la voluntad de Dios. That corresponds to message 1. Eso corresponde al mensaje 1. And in the statement 2, Y en la afirmación 2 we have the Christ as a land where we can walk and the soil where we can absorb Christ. Cristo es la tierra en la que podemos andar y el rico suelo donde podemos absorber Cristo. So that corresponds to message 2, which we'll cover this morning. Y eso corresponde al mensaje 2 que abarcaremos esta mañana. Okay, let's chew a little bit more on banner 1. Vamos a masticar un poquito más la afirmación 1. So, with your neighbor, one of you speak and one of you listen to banner 1. Con su vecino, uno hable y el otro escuche. La afirmación 1. Okay, so speak to your neighbor. O sea, háblele a su vecino.
Amen. Very good. Amén, muy bien. Okay, let's say it again all together with a strong spirit. Ahora vamos a decirlas todos juntos con un espíritu fuerte. Okay. La voluntad de Dios para nosotros, con respecto a Cristo todo inclusivo y extenso, es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo Y que Cristo llegue a ser nuestra vida y nuestra persona. Aleluya. ¡Aleluya! La voluntad de Dios para nosotros con respecto a Cristo todo inclusivo y extenso. Amén. Praise the Lord. We know God's will Alabado sea el Señor, conocemos la voluntad de Dios. because the Bible tells us what is God's will. Porque la Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios. God's will is for Christ to be exalted, La voluntad de Dios es que Cristo sea exaltado, Christ to be appreciated, que Cristo sea apreciado, Christ to be enjoyed, que Cristo sea disfrutado, Christ to be expressed. que Cristo sea expresado. It would be good during this day if we could do our best to memorize this first banner. Sería bueno que a lo largo de este día hagamos nuestro mejor esfuerzo para memorizar esta afirmación, Especially the young people. especialmente los jóvenes. But we could all enjoy to chew on God's word. Para que todos podamos disfrutar el rumiar la palabra de Dios. In Deuteronomy chapter 8, Deuteronomio chapter 6, capítulo 6. the Lord gave the children of Israel some instructions about El Señor le dio cierta instrucción a los hijos de Israel. first instruction was to love him. La primera instrucción era amarle. Okay? ¿Ok? The second instruction Y la segunda instrucción was to let his word be in their heart. es dejar que su palabra esté en sus corazones. So if we love the Lord, Entonces, si amamos al Señor, we will love his word. amamos su palabra. The practical way to love the Lord is to have our heart occupied with his word. La manera práctica de amar al Señor es tener nuestro corazón ocupado con su palabra. Because we actually know to come to the word is to come to the Lord. Porque de hecho sabemos que venir a la palabra es venir al Señor. Okay, so in Deuteronomy 6, Entonces, Deuteronomio 6, in verse 6, versículo 6, he said, "These words shall be upon your heart." dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Okay, then it says, "You shall repeat them to your children." Y dice, y las repetirás a tus hijos. Amen? Amén. So at lunchtime, I need to repeat this banner to my brother, Walter. Entonces, a la hora del almuerzo, yo necesito repetirle esta afirmación a mi hermano Wilter. Wilter, Wilter, we know God's will. conocemos la voluntad de Dios. God's will is for us to know Christ, La voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo, experience Christ. experimentemos a Cristo. Okay, so you talk about it with your children. Entonces aquí dice, la repetirás a tus hijos. Then it says, speak about them when you sit in your house. Y dice aquí, y hablarás con ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el Okay, camino. so when you sit down, O sea, cuando te sientes, enjoy the word. disfruta la palabra. When you journey on the way, Cuando andes por el camino, so when you're walking, cuando estás caminando, also, hey, what did you enjoy from the message? tú le dices, hey, ¿qué disfrutaste del mensaje? Amén. Amén. Then it says, Luego dice, when you lie down, y cuando te acuestes, when you lie down, cuando te acuestes, say, oh, my dear wife, oh, mi querida esposa, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. mi amor. Jesus is good. Jesús es bueno. He's the firstborn of creation. Él es el primogénito de la creación. Don't get mixed up
up with worshiping angels. No lo arruinemos con adorar ángeles. The top creature is Jesus. La criatura principal es Jesús. And he's the firstborn from among the dead. Y Él es el primogénito de entre los muertos. That means in the church, he has the first place. Eso significa que en la iglesia Él tiene el primer lugar. So forget about who's first among the brothers. Entonces, olvídese quién es primero entre los hermanos. Christ is first. Cristo es primero. Okay, good. Good night. Let's sleep. Ok, buenas noches, vamos a dormir. So when you lie down, speak Dice, the word. cuando te acuestes, habla la palabra. Then it says, and when you rise up, get the word. Y dice, y cuando te levantes, ve la palabra. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. We have a new day. Tenemos un nuevo día. The sun came up. El sol salió. That sun, the reality of that sun is Christ. La realidad de ese sol es Cristo. And then Y luego it says you shall bind them on your hand. dice que debes atarla a tu mano. So whenever we see our hand, it should cause us to remember the word. Entonces cuando veamos nuestra mano, debe hacernos acordar de la palabra. And shall be frontlets between your eyes. Y dice que será por frontales entre tus ojos. This and verse 9, Y el versículo you 9, shall write them on the doorpost of your house. y los escribirás en los postes de tu casa. So I was thinking when I come home, I want to print out this banner and put on my door. Yo estoy pensando, cuando vaya a casa, imprimir estas afirmaciones y ponerlas en la puerta. So when I get confused in my human life, Entonces cuando me confundo un poco en mi vida humana, and I say, oh, so many problems today. y cuando diga, oh, cuántos problemas I hoy, need to solve all these problems. ¿cómo puedo resolver todos estos problemas? And then I see the banner. Y luego veo las afirmaciones, God's will la voluntad de is for Dios you to know Christ, es que conozcamos a Cristo, experience Christ. experimentemos a Cristo. Ah, Oh, now I know why I have all these problems. ahora sé por qué tengo todos estos problemas. Every problem is an opportunity Todo problema es una oportunidad to know Christ. de conocer a Cristo. God's will is not problems. La voluntad de Dios no es problemas. God's will is Christ. La voluntad de Dios es Cristo. But many times, Pero muchas veces, maybe all times, o tal vez todas las veces, our experience of Christ is involved with our practical human situation. nuestra experiencia de Cristo se relaciona con nuestro entorno humano práctico. Amen? Amén. Okay, then there's one more instruction here in Deuteronomy 6. Y hay una instrucción más en Deuteronomio 6. So it's put on the doorpost of your house and on your gates. Ponlo en los postes de tu casa y en tus puertas. Okay, so this is a very rich section here. Es una sección muy rica aquí. Deuteronomy chapter 6, verse 4 through 9, Deuteronomios capítulo 6, versículos del 4 al 9. showing us how we should have our relationship with Christ, who is the Word of God. Mostrándonos cómo debe ser nuestra relación con Cristo, quien es la palabra de Dios. Which, if we consider, this very much matches Colossians chapter 3, verse 16. Y si consideramos un poco, esto se corresponde mucho con Colosenses Where 3:16, Paul said, let the Word of Christ donde Pablo dice, la palabra de Cristo dwell in you richly. mora en vosotros ricamente, Right? Teaching one another enseñándoos unos a in otros all wisdom, en toda sabiduría, in psalms, hymns, and spiritual songs. en himnos, cánticos, himnos, salmos y cánticos espirituales. Amen? Amén. So, a normal Christian life Entonces, una vida cristiana normal is a life full of the Word of God and the enjoyment of Christ. es una vida llena de la palabra de Dios con el disfrute de Cristo. Okay, so let's enjoy this
first and second banners throughout our day, and actually we have four banners throughout the conference. It would be good to chew on these banners. Vamos a disfrutar a lo largo del día esta afirmación 1 y 2. Y de hecho, tenemos estas 4 afirmaciones para rumiar a Cristo. So why do I say rumiar? ¿Por qué decimos rumiar? Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo you Testamento had clean animals and unclean animals. habían animales inmundos y animales limpios. The clean animals were the animals that chew the cud. Los animales limpios eran aquellos que rumiaban el pasto. Yeah. Amen. Okay, let's go ahead to message 2. Vamos adelante al mensaje 2. Okay? Okay, so we yesterday saw God's will Ayer vimos la voluntad de Dios, for us to know and experience Christ. que es que conozcamos y experimentemos a Cristo. And we mentioned in the introduction yesterday that the picture of this Christ in the Old Testament is the good land of Canaan. Y mencionamos que el cuadro de este Cristo todo inclusivo en el Antiguo Testamento es la tierra de Canaán. And this outline too will continue to develop this matter of Christ being the reality of the good land. Y este mensaje 2 va a desarrollar esto de Cristo ser la realidad de la tierra de Canaán. Now there's one very precious point related to this good land, Hay un punto muy precioso relacionado a esta buena tierra, and that is that each of us have been given by God a specific portion. es que a cada uno de nosotros nos fue dado de parte de Dios una porción específica. So we all have our own piece of Christ, Entonces todos tenemos nuestra porción de Cristo and no one else has this portion. y nadie más tiene tu porción. Only us have this portion. Solo nosotros tenemos esta porción. So each of us individually have a responsibility to grow Christ on our portion of land. Así que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cultivar a Cristo en nuestra porción de tierra. It's a responsibility, but also a privilege, Es una responsabilidad, pero también es un privilegio and also a great enjoyment. y también un gran disfrute. So our title here Nuestro título aquí says, Knowing and Experiencing the All-Inclusive Extensive Christ, conocer y experimentar al Cristo todo inclusivo y extenso, as the good land, como la buena tierra, our allotted portion. nuestra porción asignada. Okay, so Romans 1, Entonces el Romanos 1, Christ as the preeminent and all-inclusive one Cristo, aquel que es preeminente y todo inclusivo, is the allotted portion of the saints. es la porción asignada a los santos. Okay, so this is from Colossians chapter 1, verse 12, Esto viene de Colosenses 1:12, where Paul said, donde Pablo dice, giving thanks to the Father dando gracias al Padre who has qualified you que os hizo aptos for a share of the allotted portion of the saints in the light. para participar de la porción de los santos en la luz. Right? ¿Correcto? So we have an allotment. Entonces tenemos una asignación, We have a portion tenemos una porción with the saints con los santos in the light. en la luz. Okay? Read A. Translator read A and they listen. Ok, We will read A and you please listen. vamos a leer la A y por favor escuchen. Do I read? Yeah. La porción asignada se refiere a la porción de la heredad asignada según es tipificado por la repartición de la buena tierra de Canaán, dada a los hijos de Israel como su herencia. So when the children of Israel went into the land, Cuando los hijos de Israel fueron a la tierra, Joshua 14:1,
Josué 14:1 it says that Eleazar and Joshua dice que Eliezer y Josué gave them the land as an inheritance. les dio la tierra como herencia. So they were each given a piece of the land. O sea que a cada uno le dio un pedazo de la tierra. So that's a picture that all of us were given a portion of Christ. Y eso es un cuadro de todos nosotros recibiendo una porción de Cristo. Okay, B. Letra B. La porción asignada a los creyentes neotestamentarios no es una tierra física. Es el Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante. This is a very important statement Esta es una afirmación muy importante. because it shows us that for the New Testament believers, Porque nos muestra que para los creyentes neotestamentarios, our portion is not a physical land. nuestra porción no es una tierra física, Our portion is the all-inclusive Christ as the life-giving Spirit. nuestra porción es el Cristo todo inclusivo como espíritu vivificante. Okay, so the verse reference here La lectura bíblica aquí is Colossians 2, 6, and 7. es Colosenses 2, 6 y 7. So in verse 6, Versículo 6, Paul says, Pablo "And dice, therefore you have received the Christ, Jesus the Lord, walk in him." por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en Él. So we can walk in Christ. Entonces podemos andar en Cristo. Okay, then it says, we have been rooted. Luego dice que hemos sido arraigados. So that means we're like a plant. Significa que somos como plantas. Like a plant got rooted in some soil. Una planta que ha sido arraigada en algún suelo. So we got rooted in Christ. Nosotros hemos sido arraigados en Cristo. So now we need to absorb Ahora necesitamos absorber the riches from Christ. las riquezas de Cristo. Like the plant absorbs mineral from soil, Como la planta absorbe minerales del suelo, we need to absorb minerals from Christ. nosotros debemos absorber minerales de Cristo. Later, we will see many rich aspects of this soil. Más tarde veremos más aspectos ricos de este We suelo. will see at least eight different kind of minerals in this soil. Veremos al menos 6 diferentes materiales en este suelo. Eight. 8. 8 different minerals Ocho. in this soil. 8 diferentes materiales en este suelo. So if we want to be healthy plants, Entonces, si queremos ser plantas saludables, we need time every morning to absorb Christ from the soil. necesitamos tiempo cada mañana para absorber este suelo. You know, my family, we like plants. ¿Saben? En mi familia nos gustan las plantas, But my family, we travel a lot. pero en mi familia viajamos mucho, So we like plants. pero nos gustan las plantas. But the only problem we have is we're not good at watering plants. Pero el problema que tenemos es que no somos muy buenos regando las plantas. We're not good. No somos buenos, We're not good. no somos buenos. So the plant starts off very green, very pretty. Entonces las plantas empiezan muy verdes, bonitas. First month is still green. El primer mes siguen verdes. Second month still green. El segundo mes están verdes. Then we go to travel to Young People's Conference. Luego viajamos a la conferencia de And jóvenes. then we come back home, we forgot to water the plant. Y luego volvemos a casa para regar las plantas. We forgot. Y nos olvidamos. And then I look at the plant, it became brown. Y luego miramos la planta y ya está marchitándose. Brown. Oh, gris. The color brown. El color. El color marrón. Marrón. I know what happened to the plant, it was so green. Y digo, ¿qué le pasó a la planta? Estaba tan verde. We forgot to water the plant. Nos olvidamos regarla. Sometimes our Christian life is like that. A veces nuestra vida cristiana es así. Oh, last year I was so green, Oh, el año pasado yo estaba tan verde but now I'm brown. y ahora estoy marrón. What happened? ¿Qué pasó? We forgot to absorb from the soil. Nos olvidamos absorber del suelo. So how can we solve the problem? Entonces, ¿cómo podemos resolver los problemas? Oh, I need to change myself. Oh, debo cambiar. I need to do better. Oh, debo hacer mejor las I cosas. should not honk my horn anymore at San Paulo drivers.
Yo no debo tocar tanto el claxon a los que manejan en Sao Paulo. That's self-improvement. Eso es automejoramiento. Doesn't work. No funciona. The brown plant is trying to make the plant brown. La planta verde, No, the brown plant is trying to make himself, the brown plant is trying to make himself green by thinking about it. okay. La planta marrón está intentando hacerse verde, intentando mejorarse. No, we need to fight for our time in the morning, No, debemos luchar por nuestro tiempo en la mañana, to spend time to absorb the riches of Christ. para pasar tiempo absorbiendo las riquezas de Cristo. And then spontaneously, Y we luego- will be green plant, which means we will be a normal, healthy believer. Y luego espontáneamente seremos plantas verdes, que significa ser un cristiano normal. Okay. So our land is the Christ as the life-giving spirit. Nuestra tierra es Cristo como el Espíritu vivificante. Okay, we have here Galatians 3:14. Aquí tenemos Gálatas 3:14. And this connects the spirit with the land. Y esto conecta el Espíritu con la tierra. So Paul in verse 13 Pablo en el versículo says 13 that Christ became a curse on our behalf. dice que Cristo llegó a ser maldición por nosotros. And in verse 14, Y el versículo 14 that was in order that the blessing of Abraham might come to the Gentiles. dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. So in the Old Testament, Entonces en el Antiguo Testamento, the blessing of Abraham was related to the physical land. la bendición de Abraham se relacionaba con la tierra física. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento Paul says for the Gentiles to receive the blessing of Abraham, dice que para que los gentiles reciban la bendición de Abraham, that is to receive the promise of the Spirit through faith. dice, a fin de que por medio de la fe recibiesen la promesa del Espíritu. So we've received the Spirit. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu. This Spirit is the reality of the land. Este Espíritu es la realidad de la tierra. So for us to enjoy the land Entonces, para que nosotros disfrutemos la tierra, is to enjoy the Spirit. es disfrutar el Espíritu. Okay. So Uno, to read one. las riquezas de la buena tierra tipifican las inescrutables riquezas de Cristo en sus diferentes aspectos, como abundante suministración provista a sus creyentes en su espíritu. Okay. So we sang the hymn before the meeting Cantamos el himno antes de la reunión about Jesus being our good land. acerca de Jesús siendo nuestra buena tierra. And we have many different items of the land in the hymn. Y tenemos muchos ítems de Cristo en ese himno, Right? The water, como el agua, springs, el the manantial, fountains, las the fuentes, wheat, el trigo, the barley, la cebada, the pomegranates, las the granadas, olive tree. los olivos. Okay, this is all based on this verse reference here. Todo eso está basado en esa referencia aquí. Deuteronomy chapter 8, verse 7 through 10. Deuteronomios 8, del 7 al 10. And in the recovery version, there's a very wonderful footnote that gives some explanation for each of these items of the land. Y en la versión recobro hay una nota que nos explica todos los aspectos de estas riquezas de la tierra. In brief, Y es breve. so that's a wonderful footnote. Es una nota maravillosa. Then, in the Lord's recovery, Entonces, en el recobro del with the Señor, ministry of our dear brother Lee, con el ministerio de nuestro querido hermano Lee, we have a book called The All-Inclusive Christ. tenemos un libro que se llama El Cristo Todo Inclusivo. And this book is based upon these 4 verses from Deuteronomy chapter 8.
Y este libro está basado en estos 4 versículos de Deuteronomio capítulo 8. And this is the first conference that Brother Lee gave when he came to the United States. Y esta fue la primera conferencia que el hermano Lee dio 1962. cuando fue a Estados Unidos. December 1962. Diciembre de 1962. So if you've never had the opportunity to read this book, The All-Inclusive Christ, Entonces, si nunca ha tenido la oportunidad de leer este libro, El That would- Cristo Todo Inclusivo, that would be a wonderful opportunity to find out all the items of your inheritance. sería maravilloso si usted descubre todos los aspectos de su herencia. That will open up many aspects of Christ for us to enjoy and experience. Eso nos va a abrir muchos aspectos de Cristo para nosotros conocer y experimentar. And if we have read that book in the past, Y si hemos leído ese libro en el pasado, it would be very beneficial to read it again. sería muy benéfico leerlo otra vez. I have that on my list of what I want to do, Yo tengo eso en mi lista de lo que quiero hacer. to read this book again, All-Inclusive Christ. Leer este libro de nuevo, El Cristo Todo Inclusivo. Okay, let's read point 2 together. El 2, juntos. Al disfrutar las riquezas de la tierra, los creyentes en Cristo son edificados para ser... Okay, so we mentioned this. Okay. So by enjoying the riches of the land, Al disfrutar las riquezas de la tierra, the believers in Christ are built up to be his body as a house of God los creyentes de Cristo son edificados para ser su cuerpo como casa de Dios and the kingdom of God. y reino de Dios. So the enjoyment of the riches of the land, Entonces el disfrute de las riquezas de la tierra, that produces the church as God's expression. eso produce la iglesia como la expresión de Dios. And that also produces the kingdom for God's representation. Y eso también produce un reino para la representación de Dios. So it's crucial that God gain a people to enjoy the all-inclusive Christ as the good land. Entonces es crucial que Dios gane un pueblo que disfrute de la buena tierra. Much enjoyment, much expression. Mientras más disfrute, más expresión. No enjoyment, no expression. Sin disfrute, no hay expresión. More enjoyment, more representation. Más disfrute, más representación. No enjoyment, no representation. No disfrute, no So representación. if the enemy can cut God's people off from the land, Si el enemigo separa al pueblo de Dios de la tierra, then he takes away God's expression. el enemigo saca la expresión So de in the Dios. Old Testament, Entonces en el Antiguo Testamento, God's people got distracted to worship idols. el pueblo de Dios fue distraído por adorar ídolos. They weren't enjoying the land. Ellos perdieron el disfrute de la tierra, fueron And so lejos. God had to send Babylon to judge them. Dios envió a los babilonios para juzgarlos. And they destroyed the temple. Y ellos destruyeron el templo, And they destroyed the city. destruyeron la ciudad. So no enjoyment of the land, Entonces no había disfrute de la tierra, no temple for expression, no había templo para la expresión and no city for y no representation. había ciudad para la representación. And they got in captivity. Y ellos terminaron en cautividad. When we don't enjoy Christ, Si nosotros no disfrutamos a Cristo, get captured llegamos a ser cautivos by God's enemy. por el enemigo de Dios. So what to do? Entonces, ¿qué hacemos? We have to cry out to the Lord. Tenemos que clamar al Señor. Lord. ¡Oh Señor! Oh ¡Oh Lord, Señor! bring me back to the land. Recóbrame el disfrute de la tierra. Bring me back to Christ. Recóbrame a Cristo. Bring me back to the portion of the saints in the light. Regrésame a la porción de los santos en la luz. So we get back to the land, Entonces, si volvemos a la tierra, back to the enjoyment, volvemos al disfrute, and the temple and the city come out. vendrán el templo y la ciudad. Amen? Amén. So the matter of the good land is not a matter of convenience. Actually, it's a matter of a warfare. Entonces, el asunto de la buena tierra no es un asunto de conveniencias, es un asunto de guerra. So we're called to fight to possess the land. Así que a esto lo llamamos luchar para poseer la tierra. Okay, let's
So Romans 2, Romanos 2, the purpose of God's calling el propósito del llamado de Dios is to bring God's chosen people into the enjoyment of the all-inclusive extent of Christ. es introducir al pueblo escogido de Dios en el disfrute del Cristo todo inclusivo, Typified by the good land flowing with milk and honey. y extenso, tipificado por la buena tierra que fluye leche y miel. And here we have the verse reference, Exodus chapter 3, verse 8, Y aquí tenemos una referencia bíblica, Éxodo 3:8, which is the verse we mentioned last night. que fue el versículo que mencionamos anoche, That from the very beginning, que desde el comienzo, even when his people were in Egypt, aun cuando su pueblo estaba en Egipto, from the first day of their salvation, desde el primer día de su salvación, God told them what is the goal. Dios les dijo cuál era la meta. We're in Egypt, Estamos en Egipto, but we're getting ready to journey. pero estamos preparándonos a viajar And I'm going to bring you to a good land. y los introduciré a una buena tierra. Saints, isn't this wonderful? Santos, ¿esto no es maravilloso? We know what is the goal of our life. Sabemos cuál es la meta de nuestra vida. The goal of our life La meta de is nuestra vida es Christ Cristo, as the good land. como la buena tierra. Every circumstance is for Christ. Todas circunstancias para Cristo. Okay, now we need to see that this land has a certain description. Ahora tenemos que ver que esta tierra tiene cierta descripción. What is the most common description ascribed to this land? ¿Cuál es la descripción más común de esta tierra? A land flowing with milk and honey. Una tierra que fluye leche y miel. Okay. A, read. A. Walter will read. You please listen Wilter leerá, ustedes por favor escuchen and follow his reading. y continúen la lectura. La leche y la miel, las cuales son una mezcla de la vida animal y la vida vegetal, son dos aspectos de la vida de Cristo: el aspecto redentor y el aspecto generador. Okay. So milk and honey. Entonces, leche y miel. Okay. Where does milk come from? ¿De dónde viene la leche? Comes from the cow. De la vaca. So cow is from the animal life. Entonces, la vaca es de la vida animal. But how can the cow produce the milk? ¿Y cómo la vaca produce leche? They need to eat grass. Debe comer pasto. Cows, they eat grass all day long. Las vacas comen pasto todo el día. I grew up in the state of Texas. Yo crecí en el estado de So Texas. Texas has a lot of land. Texas tiene mucha tierra. So for that reason, Texas is the top beef producing state in the United States. Por ende, Texas es el estado que más carne produce en los Estados Unidos. Because if you want beef, you need land. Porque si quieres carne, necesitas de tierra. Because the cows, they need to eat grass. Porque esas vacas deben comer pasto. So they're good for beef, Y ellas son buenas para carne, but they're good for milk. pero también son buenas para leche. So here we're talking about milk. Y aquí estamos hablando de leche. So they get the milk by eating the grass. Entonces ellas obtienen la leche por medio de comerse el So pasto. grass, that's from the plant life. Y el pasto es de la vida vegetal. So milk Entonces la leche is a mingling es un mezclar of the animal life and the plant life. de la vida vegetal y la vida animal. So the animal life, that signifies redemption, Y la vida animal significa redención. and the plant life, that signifies organic salvation, Y la vida de las plantas significa salvación orgánica, which begins with regeneration. que comienza con regeneración. Okay, what is honey? ¿Qué es miel? Honey comes from little bees. La miel viene de pequeñas abejas. So bee is from the animal life. Entonces, la abeja viene de la vida animal. But how do the bees make the honey? Pero ¿cómo es que las abejas hacen miel? They're also very busy every day. Ellas están muy ocupadas todo el día.
they go into the flowers Ellas van a una flor to eat the nectar. para comerse el néctar. And so they ate the nectar, which is from the plant life. Entonces comen el néctar que viene de la vida de las plantas They're from the animal life, y ellas son de la vida animal and they produce honey. y ellas producen miel. So honey is a result of the mingling of the plant life and the animal life. Entonces, la miel es el resultado de la mezcla de la vida vegetal y la vida animal. So that shows these two aspects of Christ's life. Eso nos muestra estos dos aspectos de la vida de Cristo. Okay, so we have the verse here, John chapter 1, verse 29, Tenemos aquí los versículos, Juan which shows 1:29, the redeeming aspect of Christ's work. que nos muestra el aspecto redentor de la obra de Cristo. That when John saw Jesus, Cuando Juan vio a Jesús, he said, "Behold the Lamb of God dijo, he aquí el Cordero de who Dios, takes away the sin of the world." que quita el pecado del mundo. Okay, in John 12:24, Y en Juan the 12:24, Lord said, "Unless a grain of wheat el Señor dijo que si el grano de trigo doesn't fall into the ground and die, it No. abides alone. no cae a tierra y muere, queda solo. But if it dies, Pero si muere, it bears much fruit." lleva mucho fruto. So the Lord is not only a lamb, Entonces el Señor no es solo el Cordero, he's also a grain of wheat. Él es también el grano de trigo. As a lamb, he took away our sins. Entonces como el Cordero, Él quita el pecado. But as the grain of wheat, Pero como el grano de trigo, he had life inside of him. Él tiene vida dentro de Él. So when he died, Entonces cuando Él murió, the shell of the wheat cracked, la cáscara del trigo fue cortada, the shell of his humanity was split, la cáscara de su humanidad fue partida and life came out. y vida salió. And the life got imparted into us. Y la vida fue impartida en nosotros. So this is God's organic Y salvation. esto es la salvación orgánica. The taking away of our sins Tenemos el quitar el pecado and the imparting of Christ as life. y la impartición de Cristo como vida. We can appreciate the example of a cup. Podemos apreciar el ejemplo de un vaso. A cup is a vessel. Un vaso es un vaso. We all were created as vessels. Todos fuimos creados como un vaso. But because of the fall of Adam, Pero por causa de la caída de Adán, the vessel fell into the mud. el vaso se cayó al lodo. So then we all became dirty cups, Entonces todos nos volvimos vasos sucios, sinful. pecaminosos. So how can a holy God come into a dirty cup? ¿Cómo nuestro Dios santo puede venir a un vaso sucio? He cannot. No So puede. he had to die for our sins. Entonces tiene que morir por nuestros pecados. So when he died for our sins, Cuando Él muere por nuestros when pecados, we confessed our sins, confesamos nuestros pecados, we got cleansed. somos lavados, We got forgiven. somos perdonados. Hallelujah. ¡Aleluya! We can be forgiven of our sins. Podemos ser perdonados de nuestros pecados. When we get forgiven of our Y sins, cuando somos perdonados de nuestros pecados, we become a clean cup. nos volvemos un vaso limpio. But that's only the procedure. Y eso es solo el procedimiento. We shouldn't stop just being a clean cup. No debemos parar solo con ser un vaso limpio. We need the second step of God's complete salvation. Necesitamos el segundo paso de la salvación completa That de is, He Dios. wants to dispense His life into Y us. eso es que Él quiere dispensar su vida en nosotros. Let me show you the picture of that. Déjenme mostrarles el cuadro. Like this. Así. So this is God's complete salvation. Y esto es la salvación completa de Dios. Judicial redemption Redención jurídica takes care of our sins toma en cuenta nuestros pecados. as the procedure. Se encarga But como el organic procedimiento. salvation Pero la salvación is orgánica the dispensing of God's life es el dispensar de la vida de Dios. as the purpose of God, Como el con redención jurídica flowing with organic salvation. y fluye con salvación orgánica. Sometimes we commit sins in our daily life. A veces cometemos pecados en nuestra vida diaria. Well, we have to turn to Christ. Bueno, debemos volvernos a Cristo Enjoy the judicial y redemption. disfrutar la redención jurídica Enjoy the organic y salvation. disfrutar la salvación orgánica. This is the land that's flowing with milk and honey. Esta es la tierra que fluye con leche y miel. Okay, did we read one?
No yet. Okay, read one. Okay, one. 1. El aspecto redentor de la vida de Cristo tiene como fin nuestra redención jurídica. Y el aspecto generador de la vida de Cristo tiene como fin nuestra salvación orgánica. Okay. So Revelation 2:7, Entonces, Apocalipsis the 2:7, Lord mentioned that he who overcomes, el Señor dice que al que venza, he will give him to eat of the tree of life. le daré de comer del árbol de la vida. So in this verse, En este versículo, the word tree means wood. la palabra árbol significa madero. So it's not the usual word that's used for tree. No es la palabra que usualmente se usa para árbol, It's the word wood. es la palabra madero. And in Peter, Y en Pedro, Peter said the Lord took our sins to the tree. Pedro dice que el Señor llevó nuestros pecados en el madero, On the tree already. en el madero. So 1 Pedro he 2:24. our sins to the cross, Él llevó nuestros pecados a la cruz, which was made of wood. que estaba hecha de So madera. that corresponds with Revelation 2:7, Y eso se corresponde con Apocalipsis 2:7, that we eat from the tree of life. que comemos del árbol de la vida. But the tree of life we're eating, Pero el árbol de la vida del que Who's estamos Christ? comiendo, que es Cristo, he's the one who hung on the cross for our sins. Él fue el que estuvo colgado en la cruz por nuestros pecados. So this also shows judicial redemption, organic salvation. Y esto también nos muestra redención jurídica y salvación orgánica. Okay, now Romans 5:10 Ahora, Romanos 5:10 says, if we being enemies dice que si siendo enemigos were reconciled to God fuimos reconciliados con Dios through the death of his son. por la muerte de su Hijo, Okay, that's judicial redemption. eso es redención jurídica. We were reconciled through the death of his son. Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. So our sins were forgiven Nuestros pecados fueron perdonados and our enmity with God was taken away. y nuestra enemistad con Dios fue sacada. Okay, but then Paul says Pero luego Pablo dice there's something else. que hay algo más. See, he said if we were reconciled through his death, Dice, si fuimos reconciliados a través de su muerte, much more mucho más we will be saved in his life. seremos salvos en su vida. So there's two aspects to God's salvation. Entonces hay dos aspectos de la salvación de Dios. There's the reconciling aspect, Existe el aspecto de reconciliación, but Paul said there's something much more. pero Pablo dice que hay algo que es mucho más. We will be saved in his life. Seremos salvos en su vida. You know, in Luke chapter 15, Saben, en Lucas capítulo 15 there's the parable of the loving father. está la parábola del padre que ama. And there, in this parable, there's the prodigal son. Y en esta parábola hay un hijo pródigo. So he was away from the house of the father. Él estaba lejos de la casa del And padre. then he was brought back Y luego él fue traído de based regreso, upon the work of the Spirit. basándose en la palabra, en la obra del So when he Espíritu. came back, Entonces cuando él volvió, the father said, put on him the best robe. el padre dijo, póngale en el mejor vestido. So that's Christ is his objective righteousness. Eso es Cristo como su justicia objetiva, So he could be appropriate in the presence of the Father. para que él esté apropiado en la presencia del Padre. But it could be he had a long journey. Pero él probablemente tuvo un largo viaje So he has a clean robe. y él ya tiene la ropa limpia. But it could be he was saying, Ma, I'm so hungry. Pero puede ser que él haya estado diciendo, oh, pero yo tengo tanta hambre. See? So what else did the Father do? Entonces, ¿qué más hizo el He Padre? said, kill the fatted calf. Dijo, maten al becerro gordo. Let us rejoice and be merry. Alegrémonos y regocijémonos. Let's eat. Comamos. Let's enjoy. Disfrutemos. Our life is not
just to be a clean glass. Nuestra vida no es solo ser un vaso limpio. We need to be a clean glass. Necesitamos ser un vaso But limpio. the purpose to be clean Pero el propósito de estar limpios is to enjoy the feast. es disfrutar el festín. So we have the garment, Entonces tenemos la ropa, but then they ate the lamb. pero luego ellos comieron el cordero. So our life is a life of enjoyment. Entonces nuestra vida es una vida de disfrute. Okay, now we have a further development. Tenemos un desarrollo adicional. That is, the symbols of the Lord's table Dice, los símbolos de la mesa del Señor signify the redeeming and generating aspects of Christ's life. representan tanto el aspecto redentor de la vida de Cristo como su aspecto generador, For God's complete salvation. con miras a la salvación completa de Dios. Thus, the good land Así pues, la buena tierra has become a table, ha llegado a ser una mesa, a feast for our enjoyment. un festín para nuestro disfrute. So the Lord's table Entonces la mesa del Señor is the good land. es la buena tierra. Because what do we have at the Lord's table? Porque, ¿qué hacemos en la mesa del Señor? We have ¿Qué the tenemos? cup Tenemos un cáliz with the fruit of the vine. con el fruto de la vid. The Lord said this fruit of the vine, El Señor dijo que este fruto de la vid that is my blood, es mi sangre, which is being poured out for the many for the forgiveness of sins. que es derramado por el pecado de muchos. So at the Lord's table we have the forgiveness of sins. Entonces en la mesa del Señor tenemos el perdón de los pecados. And he said, take this bread. Y también dice, tomen este pan. This is my body, Este es mi cuerpo, which is being broken for you. que ha sido partido por ustedes. That corresponds with the grain of wheat, Y eso se corresponde al grano de trigo, which was broken que fue quebrado for the life to come out. para que la vida salga. So at the Lord's table, Entonces en la mesa del Señor forgiveness of sin tenemos el perdón de los and pecados the impartation of y la life. impartición de la vida. We have the good land Tenemos la buena tierra, flowing with milk and honey. fluyendo con leche y miel. Amen? Amén. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? Now let me share with you something I enjoy about the Lord's table. Déjenme contarles algo que disfruté de la mesa del Señor. According to the pattern in the New Testament, Conforme al modelo en el Antiguo Testamento, in Acts 20, Paul said they gathered together to break bread on the first day of the week. en Hechos 20 dice que se reunieron el primer día de la semana para el partimiento del pan. Right? The first day of the week is the Lord's Day. El primer día de la semana es el día del Señor. In Revelation chapter 1, En Apocalipsis capítulo 1, John said that he was in spirit on the Lord's day. Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. So the Lord's day is the first day of the week. El día del Señor es el primer día de la semana. I think in Ecuador we call that Domingo. Creo que en Ecuador le dicen domingo. So Domingo Domingo is the Lord's day. es el día del Señor. There's a day in the week that's called the Lord's. Hay un día en la semana que es llamado el día del Señor. That means it's more special than the other 6 days. Eso significa que es más especial que los otros 6 días. And the pattern is that was the day the believers broke bread. Y el modelo es que es el día en que los creyentes parten el pan. And when we break bread, Y cuando partimos el pan, we drink the cup. bebemos del cáliz. Cup signifies portion. El cáliz o copa significa porción. So we're testifying, the Lord is my portion. Estamos testificando, el Señor es mi porción. And when we eat the bread, Y testificamos cuando comemos el pan, we're testifying that we're identified with all the other believers on the earth. testificamos que nos identificamos con todos los otros creyentes en la tierra. And in the New Testament, Y en el Nuevo the Testamento, Lord said, do this. el Señor dijo, haced esto. That's an imperative. Eso es un imperativo, That's a command. es un mandamiento, That's an instruction. es una instrucción. He didn't say, well, you have the option every Lord's Day if you want, you can come to the Lord's table. Él no dijo, ustedes tienen la opción de vez en cuando venir a la mesa del No, Señor. he said, do this. Él dijo, haced esto.
unto the remembrance of me. para hacer memoria de mí. This is a big salvation to our Christian life. Esto es una gran salvación para nuestra vida cristiana And a big protection to our Christian life. y una gran protección para nuestra vida cristiana. Sometimes during our week, we might get lost. Muchas veces durante nuestra semana terminamos perdidos. We might be tempted by the enemy to have some enjoyment other than Christ. Somos tentados por el enemigo para tener otro disfrute además de Cristo. Sometimes I might get lost on a Monday. A veces, yo ya estoy perdido el lunes, I might get lost on a Tuesday. estoy perdido el martes, Then I wake up on Wednesday. y luego despierto el miércoles Say, oh Lord Jesus, y digo, oh Señor Jesús, we only have, what, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. We have 4 days, 5 days. We're going to have the Lord's table. oh ya, tenemos 5 días para ya tener la mesa del Señor. Can you testify the Lord is your portion? ¿Puedes testificar que el Señor es tu porción? Oh Lord Jesus, please forgive me. Y yo digo, oh Señor, por favor, perdóname. I'm distracted by some other portion. Ya estoy distraído por otras porciones. So we come back to the Lord. Entonces nos volvemos al Señor. Okay, let's go on. Vamos a proseguir. Let's see more about this portion, Veamos más de esta porción. our allotted portion. De esta porción asignada. Where is it? Where is it that we enjoy this portion? ¿Dónde es que disfrutamos esta porción? Okay, read B. Letra B. Debemos estar en la luz a fin de disfrutar al Cristo todo inclusivo, quien es la buena tierra, en su aspecto redentor y en su aspecto generador. So the allotted portion Entonces la porción asignada is with the saints es con los santos in the light. en la luz. So we have been called, according to 1 Peter chapter 2, Entonces hemos sido llamados, según 1 de Pedro 2:9, out of darkness into his marvelous light. de las tinieblas a su luz admirable. Okay? Sin brings in death. El pecado trae la muerte. Death brings in darkness. La muerte trae las tinieblas. If we're in darkness, it seems our portion has disappeared. Si estamos en tinieblas, parece que nuestra porción desapareció. So we have to get out of darkness. Entonces debemos salir de las tinieblas. So 1 John 1:9 Primera de Pedro says, 1:9 if we confess our sins, dice que si confesamos nuestros pecados, he's faithful and righteous to forgive us of Primera our de Juan, sins. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. And in 1 John 1:7, Y en Primera de Juan it 1:7 says, if we walk in the light, dice que si andamos en la luz, as he is in the light, como Él está en la luz, the blood of his son Jesus cleanses us from every sin. la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. So our portion is in the light. Entonces nuestra porción es en la luz. So there's a battle on the earth today between darkness and light. Hay una batalla hoy en la tierra entre la luz y las tinieblas. In Ephesians 5, it says, we were once darkness. En Efesios 5 dice que nosotros fuimos tinieblas. And we're not only in darkness, we were darkness. No dice que estábamos en las tinieblas, dice que éramos tinieblas. But now we are light in the Lord. Y ahora somos luz en el Señor. So our portion is in the light. Nuestra porción es en la luz. Okay, God is, point one, God is light. Punto 1, Dios es luz. The Word of God is light. La palabra de Dios es luz. Christ is light. Cristo es luz. The life of Christ is light. La vida de Cristo es luz. That's a striking statement. Ese es un punto que toca. What is light? ¿Qué es luz? The life of Christ La, is light. la vida de Cristo es luz. John chapter 1 verse 4 Juan 1:4 says, in him was life, dice, en Él estaba la vida. and the life Y la vida was the light. era la luz. Light is the sense of life. Luz es la esencia de la vida.
So when we walk in the fellowship of life, Entonces, cuando andamos en la comunión de la vida, we have peace, tenemos paz, we have a sense of satisfaction, tenemos una sensación de we satisfacción, have a sense of comfort, tenemos una sensación de consuelo, we have a sense of brightness. una sensación de brillo, That is light. y eso es luz. If in our day we fail and we contact sin, Si en nuestro día fallamos y contactamos pecado, then the fellowship is broken entonces la comunión es cortada and we sense death y vemos la muerte and darkness. y las tinieblas We've lost our portion. y perdemos nuestra porción. We have to get back into the light. Entonces tenemos que volver a la luz. Okay, 5, the believers are light. 5. Los creyentes son luz. The church is a lampstand shining with light. La iglesia es un candelero que resplandece con luz. The most helpful, one of the most helpful things to help us stay in the light Una de las cosas que más nos ayudan a estar en la luz is to stay in the church life. es estar en la vida de la iglesia, Stay in the meetings. es estar en las reuniones, Because the church is the light. porque la iglesia es la luz. The Lord is the light, El Señor es la luz, but the church is the pero light. la iglesia es la luz. So if we can't get out of darkness ourselves, Entonces, si no podemos salir de las tinieblas por nosotros mismos, run to the meeting. corra a la reunión, Run to the saints. corra a los santos, Run to the brothers. vaya a los hermanos, Run to the Bible. corra a la Biblia. But the word is light. La palabra es luz In the meetings there's light. y en las reuniones hay luz And then in the light is our portion. y en la luz está nuestra porción. Amen? Amén. Okay, we have here Psalm chapter 73. Aquí tenemos el Salmo And 73. in Psalm 73 we have a seeker and the lover of the Lord. En el Salmo 73 tenemos a un buscador y a uno que ama al Señor. I really like this psalm A mí me gusta de verdad este salmo, because I identify with this psalmist. porque yo estoy identificado con este salmista. Because this psalmist Porque este salmista, was observing the life of the wicked. porque él estaba observando la vida de los malvados. And then he saw the life of the wicked. Y mientras vio la vida de los malvados, They're so fat because they enjoy life so much. dice, ellos están tan gordos porque disfrutan tanto de la vida. And their lip is moist with oil Y sus labios están humectados de aceite, from eating good food. de comer tanta buena comida. So then he starts thinking, Y luego le empezó a pensar, I think his life is better than my life. yo creo que la vida de ellos es mejor que mi vida. I'm a believer, I believe in the Lord, but I'm just getting disciplined every day. Yo soy un creyente, uno que cree en el Señor y soy disciplinado todo el día. And he's enjoying. Y él está disfrutando. And then he said, I was almost stumbled. Y luego él dice, yo casi tropiezo. And he said, when I considered this matter, Y él dice, cuando consideré este asunto, it was a difficult task. fue una tarea muy difícil, Tarea muy difícil. Very heavy. muy pesada. Muy pesado. Sometimes we have a tarefa, it's muy pesado. Tarefa pesado. Tarea pesada. Tarea pesado. A difficult task. Then it says, I was almost stumbled. Y luego él dice, casi tropiezo. Okay, but we gotta get the verse here. We have to get the turning point in this psalm. Vamos a darles el versículo, donde es el punto de giro de este salmo. Right, this is our salvation. Esta es nuestra salvación. So 73, 73. I want to read it to you from God's word. Quiero leérselos desde la palabra de Dios. 73:16. 73:16. Read. Cuando consideré esto a fin de entenderlo, fue ardua tarea ante mis ojos. Ardua. Ardua tarea. Ardua. Okay, so it was then, but we had to keep going. Luego debemos seguir. So verse 17 Versículo 17. says, until Hasta I went into the sanctuary of God. que entré en el santuario de Dios.
So what is the sanctuary of God? ¿Cuál es el santuario de The Dios? sanctuary of God is our human spirit, El santuario de Dios es nuestro espíritu humano and it's the meetings of the church. y es la reunión de la iglesia. So for us to go into the sanctuary Entonces, para que nosotros vayamos al santuario, is to go to the meeting of the church es ir a la reunión de la iglesia and turn to our spirit. y volvernos a nuestro espíritu. Amen? Amén. So if we read this footnote 17:1, Y si leemos esta nota, 17:1, okay, read that. The solution to the psalmist's perplexity. Read slow. dice, la solución a la perplejidad del salmista con respecto a la prosperidad de los malvados fue obtenida en el santuario de Dios. En primer lugar, el santuario de Dios, su habitación, está en nuestro espíritu. Y en segundo lugar, dicho santuario es la iglesia. Por tanto, para entender en el santuario de Dios, debemos volvernos a nuestro espíritu e ir a las reuniones de la iglesia. Una vez que estamos en el santuario, en el espíritu y en la iglesia, tendremos otra perspectiva. Otro perspectivo. Otra perspectiva, una percepción particular Percepción particular. de la situación en que se encuentran los malvados. En nuestro espíritu y en la iglesia recibimos revelación divina y obtenemos la explicación a todos nuestros problemas. Recebemos explicação para todos nossos problemas? Todos? 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 Talvez 99.9 soluções. Yeah, I know. Yo sé. I know God can solve all my problems. Sí, yo sé, Dios puede solucionar todos mis There is problemas. just one problem. I don't know if it will ever get solved. Pero existe ese único problema que yo no sé si alguna vez será resuelto. But saints, Pero santos, please take this footnote. por favor tomen esta nota, Put it in your bank account. pónganla en su cuenta bancaria. When we have these tarefas Cuando tenemos estas tareas pesados, arduas, we cannot leave the church. no podemos dejar la iglesia. Stay with the church. Quédese con la iglesia, Because the church is the source of light. porque la iglesia es la fuente de luz. And when we're in the light, Y cuando estamos en la what luz, does it say? ¿qué dice? We have another view. Tenemos otra perspectiva. The view of the natural mind is not trustworthy. La perspectiva de la mente natural no es confiable. When we are in the light, Cuando estamos en la when the luz, light shines, cuando la luz brilla, everything changes. todo cambia. We have another view Tenemos otra perspectiva and what? A particular perception. y una percepción particular. And we receive an explanation to all of our problems. Y recibimos una explicación a todos nuestros problemas. Amen? Amén. So our portion is in the light. Entonces nuestra porción está en la luz. God is light. Dios es The luz. Word is La light. palabra es luz. Christ is light. Cristo es The luz. life of Christ is La light. vida de Cristo es luz. The believers are light. Los creyentes son luz. And the church is a lampstand shining with light. Y la iglesia es un candelero que brilla con luz. Amen? Amén. Thank the Lord for His provision for us. Gracias al Señor por su provisión para nosotros. Okay. Now we're going to take another step. Vamos a tomar otro paso. Okay, read C. Letra C. Debemos comer las palabras de Dios a fin de disfrutar al Cristo todo inclusivo, quien es la buena tierra, en su aspecto redentor y en su aspecto generador. La palabra de Dios es leche que podemos beber y es miel que podemos comer. So, Entonces, 1 Peter 2:2 1 de Pedro 2:2 said we should long for the
guileless milk of the word. Dice que debemos desear la leche de la palabra dada sin engaño. And Psalm 119, 103 Y Salmo 119, 103, says, how sweet are your words, cuán dulces son tus palabras, sweet as honey to my mouth. más dulces que la miel a mi boca. So, Entonces, God's word becomes the milk. la palabra de Dios llega a ser la leche And God's word is the honey. y la palabra de Dios es la miel. So to enjoy the all-inclusive Christ as the good land, Entonces, para disfrutar al Cristo todo inclusivo, Flowing como with buena milk and tierra, honey, llena de leche y miel, is to enjoy God's word. es disfrutar la palabra. So it means that God's word is the milk, Entonces dice que la palabra de Dios es la leche and God's word is the honey. y la palabra de Dios es la miel. In God's word, we're enjoying the judicial redemption and the organic Y en salvation. la palabra de Dios disfrutamos la redención jurídica y la salvación orgánica. Okay, now we're going to go another step, Vamos a ir a otro paso, which is D. que es D. Okay, go. Al disfrutar a Cristo, quien es la tierra de leche y miel, seremos constituidos de Él, como leche y miel. Miel virgen destilan tus labios, novia mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. So eventually, Entonces a la postre, we not only enjoy the milk and the honey, nosotros no solo disfrutamos la leche y la miel, we become people that have milk and honey. nos convertimos en personas que tienen leche y We miel. become people that can give milk and honey to others. Nos volvemos personas que les pueden dar leche y miel a otros. According to the picture of the seeker in the Song of Songs, Conforme al cuadro de la buscadora en Cantar de Cantares, she had milk and honey under her tongue. ella tenía leche y miel debajo de su lengua. The tongue is for speaking. La boca es para hablar. That means our word Eso significa que nuestras palabras can minister Christ to people. pueden ministrar Cristo a las personas. Our word can minister honey. Our word can minister milk. Nuestras palabras pueden ministrar leche y pueden ministrar miel. Okay, let's look how we can. So, honey restores the stricken ones, La miel restaura a los heridos, whereas milk feeds the new ones. mientras que la leche alimenta a los nuevos. Okay, this read two. 2. La buscadora ha acumulado tantas riquezas en su interior que hay comida debajo de su lengua y ella puede impartir las riquezas de Cristo a los necesitados en cualquier momento. Isaiah 50, Isaías 50, verse 4 versículo 4, says, dice: "The Lord Jehovah has given me the tongue of the instructed, el Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo, that I should know how to sustain the weary with a word. para que pueda sostener al cansado con una palabra. He awakens me morning by morning. Me despierta mañana tras mañana. He awakens my ear to hear as an instructed one." Despierta mi oído para escuchar como discípulo. When we pray Cuando oramos for people, por personas, our ear should be open nuestro oído debe estar abierto to hear the Lord. para oír al Señor. Then we become an instructed one. Y allí nos volvemos un discípulo. As an instructed one, Como discípulo, that gives us a word to sustain the weary. Él nos da una palabra para sostener al cansado. So the base is the prayer. Pero la base es la oración. In 1 John chapter 5, En primera de Juan John said, 5, if you see a brother sinning dice que si ve a un hermano cometer pecado, and you shall ask for your brother usted debería orar por su hermano. and you shall give him life. Y usted debería darle vida. Why do people sin? ¿Por qué las personas pecan? This verse gives us the answer. Este versículo nos da la respuesta. They sin because they don't have enough life. Ellos pecan porque no tienen suficiente vida. So John said, if you see a brother sinning, Entonces Juan dice que si usted ve a su hermano cometer pecado, right, that's chapter 5, verse 16. 5:16, Then you ask God to give him life.
Usted le pide a Dios que le dé vida. So based upon our petition, Y basado en nuestra petición, God gives him life. Dios le da vida. We can become the channel of life for people. Nosotros podemos volvernos un canal de vida para las personas. We're not the source of life, Nosotros no somos la fuente but de la we vida. become the channel of life. Nos volvemos el canal de la vida. But the way to be the channel of life Pero la manera de ser un canal de vida is the Lord needs to awaken us morning by morning, es que el Señor nos despierte mañana tras mañana. and the Lord needs to open our ear. Y el Señor necesita abrir nuestro oído. And then we will have some feeling, some word Entonces tenemos algún sentir, alguna palabra for the weary ones. para el cansado. That will be a word from the Lord. Y esa será una palabra de parte del Señor. Okay. 3. 3. The sweetness is not produced overnight, La dulzura no se produce de la noche a la but mañana, comes from a long period of gathering, sino es el resultado de un largo periodo de recolección, inward activity, actividad interna and careful storage. y cuidadoso depósito. So the bees, Entonces las abejas they have to have a lot of gathering of nectar to be able to produce honey. ellos deben tener mucha recolección de néctar para poder producir miel. The cows have to eat a lot of grass to produce the milk. La vaca tiene que morder mucho pasto para poder producir That leche. long period of gathering, Un largo periodo de recolección, there's inward activity, actividad interna and there's careful storage. y cuidadoso depósito. When I saw the verse reference here, I thought it was interesting. Cuando vi aquí la referencia bíblica pensé que es interesante. It's 2 Corinthians chapter 12. Es 2 de Corintios 12 And in that verses, y en ese versículo Paul said he was given a thorn in the flesh, dice que a Pablo se le dio un aguijón en su that he carne wouldn't be lifted up. para que él no se exalte. Then he asked the Lord 3 times to take away the thorn. Y él le pidió al Señor 3 veces que quite el aguijón. And the Lord said, my grace is sufficient Y for el you. Señor le dijo, mi gracia es suficiente para ti. That means every day this thorn was buffeting Paul. Eso significa que todos los días ese aguijón abofeteaba a Pablo. Right? But what happened as the thorn was buffeting? Pero ¿qué era lo que pasaba mientras el aguijón lo abofeteaba? Grace was being transmitted. Gracia era transmitida. So the thorn was bringing in grace. Entonces el aguijón estaba trayendo gracia. Because the Lord told, Paul said, Lord, take away the thorn. Porque Pablo dijo, Señor, saca el aguijón. And the Lord said, my grace is sufficient. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. So when Watchman Nee read this verse, Cuando Watchman Nee leyó ese versículo, he saw a picture in his mind él vio un cuadro en su mente of a ship de on un a river. barco en un río. And in the middle of the river, Y en medio del río there's a big rock. había una gran piedra. So the ship cannot pass by the rock. Y el barco no podía pasar a través de la roca. So then the Lord asked Watchman Nee, El Señor le preguntó a Watchman Nee, so what do you think is better? ¿qué piensas que es mejor? I take away the rock ¿Que yo retire la piedra and the ship can go through? y el barco pase? Or I raise up the water and the ship and the rock goes under the water? ¿O yo elevo el nivel de las aguas y la roca queda debajo del agua? And Watchman Nee says, it's better to have more water. Watchman Nee dijo, es mejor tener más agua. Okay, under the Lord's blood, let me share with you a little. Bajo la sangre del Señor dejen compartirles un poquito. Yeah, I told you already I was born in Texas. Ya les dije que nací en Texas. By the Lord's mercy, when I was 19, I came to the church life in Texas. Por la misericordia del Señor, cuando yo tenía 19 años, vine a la vida de la iglesia en Texas. And by even more mercy, I found out that God has an economy. Y aún por más misericordia del Señor,
descubrí que Dios tenía una economía. And I found out I had a human spirit. Y yo descubrí que tenía un espíritu humano. And that the purpose of God being triune is He wants to dispense Himself into my spirit. Y que el propósito de que Dios sea triuno es que Él quería dispensarse a sí mismo en mi espíritu. Isn't that wonderful? ¿Eso no es maravilloso? Amén. Amén. So then I got crazy for the Lord. Y luego me volví loco por el Señor. So in 1991, Y en 1991, on the earth, in the Lord's recovery, we had to move to Russia. en la tierra, en el recobro del Señor, tuvimos un mover a Rusia. Because in Russia, the former Soviet Union, there were 300,000 people who were atheists. Porque en Rusia, en la antigua Unión Soviética, había 300.000 personas que eran ateas. Million, right? Ah. 300,000 million. 300.000 millones de One- personas Right. ateas. Right, 300 million. 1/3 of a billion. Un tercio de un billón. So the Lord's recovery Y el recobro del Señor picked up the burden for the Lord tomó la carga del Señor, to bring the gospel to the Russian-speaking world. llevar el evangelio al pueblo, al mundo de habla rusa. And next October, the international training for elders and responsible ones is going to be in Moscow. Y el siguiente entrenamiento del siguiente año, el entrenamiento internacional de hermanos, iba a ser en Moscú, Rusia, In October. en octubre. So you have to consider the Lord will lead you to go to the brothers training in Moscow for the responsible brothers. Así que usted debe considerar si el Señor le va a guiar a ir al siguiente entrenamiento de hermanos responsables que será en Rusia. The next one will be in Anaheim in April, but the international one in October will be in Moscow. El siguiente entrenamiento va a ser en abril, en Anaheim, pero el internacional en octubre va a ser en Rusia. Amen? Amén. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso We have Russian-speaking brothers in the Lord's recovery. que tenemos hermanos que hablan ruso en el recobro del Señor? In the news, En las noticias, Russia and U.S. are against each other. Rusia y Estados Unidos estaban una contra la otra. That's in the old creation, Eso es en la vieja creación, under the authority of darkness. bajo la autoridad de las tinieblas. But in the new Pero en la creation, nueva creación, the Russians have become the sons of God. los rusos han llegado a ser hijos de Dios. The Americans became the sons of Los God. estadounidenses llegaron a ser hijos de Dios. The Germans became the sons of Los God. alemanes han llegado a ser hijos de Dios. The Persians, who are the Iranians, Los persas, que son ¿Armenia? from Iran. De Irak, de Irán, son hijos de Dios. The Arabs Los árabes became the sons of God. llegan a ser hijos de Dios. So in the church in Berlin, Hay una iglesia en Berlín. you got Arab speakers, Ahí hay gente que habla árabe. Farsi speakers. Algunos que hablan farsi. That's language of Iran. Esa es la lengua de Irán. You have English speakers. Hay quienes hablan inglés. You have German Hay speakers. quienes hablan alemán. You have the one new man, Tienes el nuevo hombre. Christ in Berlin. Hay Cristo en Berlín. So when Satan looks at the earth, Cuando Satanás mira a la tierra, he might tell God, look what I did to all these men you created. Look, they're all hating each other, killing each other. mira todo lo que he hecho a estas personas. Mira, se están matando unas a otras, odiando unas a otras. Say, wait, Satan, Y luego, espera, Satanás. look, Mira, mira. look in Quito. Mira aquí en Quito. See my church. Ahí ve mi iglesia. Look in Berlin. Mira en Berlín. You see, look at that Iranian. Mira, ahí hay iraníes. The Iranian, Los iraníes. the Syrian, Los the sirios. German, Los the alemanes. American. Los estadounidenses. They all have Christ. Todos ellos tienen Cristo. They're expressing Y Christ. están expresando a Cristo. They're loving each other. Aman unos a otros. Satan, Satanás, shut your mouth. cállate la boca. Cállate tu boca. You're defeated. Estás derrotado. You did the best you could Hiciste lo mejor que podías to divide man. para dividir al hombre. Look at my cross. Y mira mi cruz. I terminated you. Yo te terminé. I terminated all the ordinances. Y acabé con las ordenanzas. And I took and I removed that from humanity. Y la saqué del medio de la humanidad. And with my life, Y con mi vida I dispensed it into humanity. le dispensé a la humanidad. I mingled divinity with
with humanity. Mezclé divinidad con humanidad. And I created Y creé one new man. un solo y nuevo hombre. That's my masterpiece. Y esa es mi obra maestra. Divinity mingled with humanity. La divinidad mezclada con la humanidad. Amen? Amén. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? Saints, Santos, this is worthwhile for our life. esto es digno de nuestra vida. It's worthwhile every day for us to gain Christ. Es digno que cada día ganemos Cristo For us to bring forth more of this one new man. para que produzcamos más de este nuevo hombre. Amen? Amén. This is such a high calling. Esto es un llamamiento alto. Maybe if you were Leonardo da Vinci, Tal vez si usted fuese Leonardo da Vinci. he paint a very famous picture, right? Él pintaba muchos cuadros, ¿verdad? Mona Lisa. La Mona Lisa. So maybe next age, someone will ask Leonardo da Vinci, Tal vez alguien en la siguiente era le pregunte a Leonardo da Vinci. "Hey, Mr. Leonardo, Hey, don Leonardo, what did you do with your life?" ¿tú qué hiciste con tu vida? I painted one of the most famous pictures. Oh, yo pinté uno de los cuadros más famosos. And they say, "Well, Mr. Waldemar, ¿Y usted, don Valdemar? what did you do with your life?" ¿Qué hizo usted con su vida? My life, Mi vida, I gave yo la di for God's masterpiece. para la obra maestra de Dios. It's so much higher than an earthly piece of paper and paint. Es más alto que cualquier pedazo de papel con pintura. That's a small earthly Esta masterpiece. es una pequeña terrenal obra maestra. We're talking about the desire of God's heart. Nosotros estamos hablando del deseo del corazón de Dios. That's such a high calling. Es un llamamiento a lo alto. Our God wants joy. Nuestro Dios quiere Our disfrute. God has something that satisfies him. Nuestro Dios tiene algo que lo satisface. So in Matthew Y 25, en Mateo 25, for the faithful servants, para los siervos fieles, the Lord says, "Well done, good and faithful el servant. Señor le dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Enter into the joy of your Lord." Entra en el gozo de tu Señor. That means when we get to the end of this age, Eso significa que cuando estemos al final de esta era, the Lord el Señor is going to gain his va bride, a ganar su novia. and he's going to be Y joyful. él va a estar gozoso. He's going to be happy. Estará feliz. He's going to say, "I did it." Y él va a decir, lo hice. After 6,000 years, Después de 6.000 años, I did it. lo hice. My bride got ready. Mi novia está lista. I am happy. Estoy feliz. He's going to be happy. Él va a estar feliz. And then the faithful Y servant, luego los siervos fieles, that you go and enjoy his joy. ellos van a venir y disfrutar su gozo. Enter into the joy of your Lord. Entra en el gozo de tu Señor. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? Isn't that worthwhile to give our life for that? ¿No vale la pena dar nuestra vida para esto? Oh Lord. ¡Oh, Señor! So, Entonces, practically it comes down to taking care of our allotted portion of Christ. Practically it comes down to us taking care of our allotted portion of Christ. Practically, prácticamente, realistically, realísticamente, how we participate in la this manera de participar de esto is taking care of our es allotted portion cuidar of de Christ. nuestra porción asignada de Cristo. Amen? Amén. Okay, so that was a parenthesis. Eso fue un paréntesis. But that's the burden, Pero esa es la carga. is we would give ourselves to labor on Christ. Si nos damos a nosotros mismos a laborar en Cristo. Okay, so I was sharing you a brief portion of my Yo testimony. les iba a compartir una pequeña porción de mi testimonio. So 1991, En after I come into 1991, the Lord's recovery, después de venir al recobro del so with Señor, a group of other brothers, con un grupo de hermanos, and Brother Albert was involved in that whole coordination. el hermano Albert estaba involucrado en esa So we went coordinación. to Russia to preach the gospel to the Russians. Fuimos a Rusia a predicarle el evangelio a los rusos. So I stayed in Russia in 1992.
Yo estuve en Rusia en to 1992 2010. hasta el año 2010. And then outside of any imagination that I could ever have, Y luego, fuera de cualquier imaginación que yo hubiera tenido, in 2010, en 2010, in January, en enero, it was minus 30 degrees estaba in Russia, in Kyiv, where I was living. Estaba a menos 30 grados centígrados en Rusia, en Kiev, donde yo vivía, Which is actually Ukraine. que de hecho es Ucrania. Then I came to Sao Paulo, Luego yo me vine a Sao Paulo and it was plus 30. y ahí estaba a más 30. So I went from minus 30 to plus 30. Entonces yo me mudé de menos 30 a más 30. Out of the freezer into the frying pan. De el refrigerador al sartén. So I got to Sao Paulo Entonces llegué a Sao with Paulo those 12 million inhabitants. con esos, how many? 12 million inhabitants, Con 12 millones de habitantes. right? And I found out something. Y descubrí algo. Brazilians are not Russians. Los brasileños no son rusos. But in the new man, we're all one. Pero en el nuevo hombre somos uno. But first 3 years I was in Sao Paulo, Y los primeros 3 años que yo estaba en Sao I was Paulo, like that ship on the river with the big rock. yo era como un barco en el río con una gran piedra. So I was telling the Lord Jesus, I cannot endure it anymore. Y le decía, Señor Jesús, no puedo soportarlo más. Please take me away. Por favor, sácame de aquí. Oh Lord, Oh Señor, take me away. sácame de aquí. Oh Lord, Oh Señor, take me away. sácame de aquí. And what did the Lord say? ¿Y qué dijo el Señor? Isso. Right, my grace is Eso, sufficient for you. bástate mi gracia. So I enjoy the phrase Entonces yo disfruté la frase of Brother Ed Marks. del hermano Edmar. The Lord is not in the rock removing business. El Señor no está en el negocio de remover piedras. He's in the water raising business. El Señor está en el negocio de aumentar el nivel de aguas. That means practically, Eso significa prácticamente as in many cases, the Lord will not change our circumstances, que en muchas ocasiones el Señor no va a cambiar nuestras circunstancias. but the way in God's economy is to add more grace. La manera en la economía de Dios es mandar más gracia. And this point on the outline is relating to our gathering honey. Y este punto en el bosquejo tiene que ver con nuestro ganar miel. Amen. Amén. So by the Lord's mercy, I think He gave me a little bit of honey under my tongue. Entonces yo creo que por la gracia del Señor, Él puso un poquito más de miel bajo mi lengua. So may we all be those gathering up honey for the weary ones. Entonces todos podemos ser los que colectan miel para los cansados. By receiving grace in our God-ordained situations. Por medio de recibir gracia en la situación que Dios ha ordenado para nosotros. So we enjoy the good land as the milk and honey. Entonces disfrutamos la buena tierra como And as leche we y enjoy miel. the milk and Y honey, disfrutamos la leche y we miel. become those who have milk and honey under our Y tongue. llegamos a ser aquellos que tienen leche y miel bajo su lengua. There was a sister who came from Anaheim to serve in Sao Paulo 2010. Había una hermana que también vino a servir en Sao Paulo desde Anaheim en el 2010. So she served 1 year. Ella sirvió un año. So my wife and I went out with her to eat. Y mi esposa y yo íbamos con ella a comer. And then she said, I don't understand how you all can be serving for 20 years. How is that possible? Ella dijo, yo no entiendo cómo ustedes pueden estar sirviendo por 20 años. ¿Cómo eso es posible? So we just said, well, sister, Le dijimos, bueno, hermana, we just served a year. We serve the Lord 1 day at a time, 1 year at a time. le servimos al Señor un día a la vez, un año a la vez. You don't need to think about serving the Lord for 20 years. No necesitas pensar en servirle al Señor 20 años. You serve for 1 year. Solo sirve por un año. How about consecrate for another year? ¿Y qué tal después te consagras por otro año? Say, oh yeah, Dijo, oh, sí, I bueno, can do another year. puedo estar otro año. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso?
Okay, but now look, it's 2020, Y ahora que es 2020, and that sister y esa hermana, who didn't know how to, she's going to keep serving, ella no sabe, sí, no, she didn't know how she could keep going. ella no sabe cómo proseguir. Now she migrated to Germany. Y ahora se movió a Alemania She's serving full time in Germany. y está sirviendo a tiempo completo en Alemania. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? Under the Lord's blood, Bajo la sangre del under the Señor, Lord's mercy, bajo la misericordia del by Señor, the Lord's mercy, por la misericordia del I Señor. think the Lord used us to give her a little honey. Creo que el Señor nos usó para darle a ella un poquito de miel. Like in the Old Testament, when the God's people were fighting the enemy, Como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios peleaba contra el enemigo. and then Saul said, okay, no one eat anything for the rest of the day. Y luego Saúl dijo, ok, nadie coma nada más el resto del día. And then Jonathan, Y luego Jonathan, he was hungry, él tenía hambre he found some, and he was tired, y estaba cansado he found some honey. y encontró un poco de miel He ate the honey. y se comió la miel. His eyes brightened. Y sus ojos brillaban. You see? What happens when we get a word from mature saints? ¿Qué pasa cuando encontramos una palabra de un santo maduro? We get encouraged. Somos Our animados eyes brighten. y nuestros ojos brillan. Wouldn't we like to be people that can brighten other people's eyes? ¿Por qué no somos personas que hacen que los ojos de otros brillen? When people come to us for fellowship, Cuando las personas vengan a nosotros por comunión, based upon long periods of storage, basados en un largo periodo de depósito, we have some honey under our tongue. tenemos un poco de miel debajo de nuestra lengua. What can be greater than dispensing life to other people? ¿Qué puede ser más grande que dispensarle vida a las personas To participate in God gaining his masterpiece. y participar en que Dios gane su obra maestra? Amen? Amén. So this is the good land of Christ. Esta es la buena tierra, It's Cristo, flowing with milk and honey. que fluye leche y miel. Judicial redemption, organic salvation, Redención jurídica y salvación which orgánica, we enjoy practically by the word. que es disfrutada de manera práctica por la palabra. We have it in the light, La tenemos en la luz, which is very much related to the meetings of the church. que está muy relacionado a las reuniones de la And iglesia. then we ourselves become channels for this milk and honey for others. Y luego nosotros nos convertimos en canales para leche y miel a otros. Okay, now, we have Romans 3, and we'll have a special strategy for Romans 3. Tenemos el Romanos 3 y aquí hay una estrategia especial en el Romanos 3 which we will do in about 3 minutes. que haremos en cerca de 3 minutos Yeah, because we've already taken a lot of the time. porque ya tomamos mucho del tiempo. So Romans 3, which Romanos actually is 3. one of the main burdens of this message, Que es una de las cargas principales de este mensaje. but for this morning the main burden was the milk and the honey. Mas para esta mañana la carga fue en la leche y la miel. But in Romans 3 we have the matter of walking in the land Pero en Romanos 3 tenemos la carga de andar en la tierra and then absorbing Christ. y absorber Cristo. So this is crucial, absorbing. Y esto es crucial, absorber. And so later I would ask you to study this for homework. Y luego yo les voy a pedir que estudien esto como tarea. But in point A, Pero el punto A, we have a full description and definition of Christ as a soil. tenemos una descripción plena de Cristo como el suelo. So in Christ as a soil, En Cristo como el suelo we have these 8 points, tenemos estos 8 puntos which include the cutting off of the flesh. que incluye el cortar de la carne. Sometimes we have problems with the flesh. A veces tenemos problemas con la carne So we try by self-effort to suppress the flesh. y tratamos por nuestro propio esfuerzo suprimir la carne, Suppression doesn't work. pero suprimir no funciona. What works is to take time to absorb Christ. Lo que funciona es tomar tiempo para absorber a Then when we Cristo. absorb Christ, Y cuando absorbemos a Cristo, there's the effect of the circumcision of the flesh. ahí está el efecto de la circuncisión de la carne, There's the killing power of Christ's death. el poder aniquilador de la muerte de Cristo. Okay, there's also, when we absorb Christ, there's a wiping away of the ordinances. Y cuando absorbemos a Cristo, está el quitar de en medio las ordenanzas. Eventually, a very
crucial matter for us to enjoy Christ as our portion. A la postre, un aspecto crucial de disfrutar a Cristo como nuestra And porción that's that is we have to take time to absorb Christ. es que tomemos el tiempo de absorber a Cristo. What in many saints' lives today, what is the biggest enemy that frustrates us from taking time? En la vida de muchos santos, ¿cuál es el mayor enemigo que les afecta para poder tener este tiempo? Ese ítem aquí. Este ítem aquí, The cell phone el teléfono with the internet. con internet. The nature of this beast La naturaleza de esta bestia is it has the capacity to occupy people 24 hours a day, 7 hours a week. es que tiene la capacidad de ocupar a las personas 24 horas del día, 7 días a la semana. That I believe it's a strategy of the enemy. Y yo creo es una estrategia del enemigo. We read in Deuteronomy 6, Leímos Deuteronomio 6. the Lord said, when you lay down, when you get up, my word should be in your heart. Dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, la palabra debe estar en tu casa. But what is many of our experience? Pero, ¿cuál es nuestra experiencia? When we lay down, Cuando nos acostamos, internet is in our heart. el internet está en nuestro When we corazón. wake up, Cuando nos despertamos, internet is in el our heart. internet está en nuestro We corazón. wake up in the middle of the night. Nos despertamos en medio de la noche. Did Iran send a missile to bomb the United States or not? ¿Irán le va a lanzar un misil a Estados Unidos o no? So the Lord asked me, Y el Señor me preguntó, why do you go to news first? Why don't you go to my word first? ¿por qué vas primero a las noticias? ¿Por qué no vas primero a mi palabra? And oh Lord Y Jesus. yo le dije, oh Señor Jesús. And then I'm Jacob. Y yo soy Jacob. And I said, no, Lord, but only 2 minutes. Yo le dije, Señor, solo 2 minutos. Mas nunca fiz só 2 Pero minutos. nunca hice solo 2 No, minutos. never. 2 minutes become 5 minutes, 5 minutes become 10 minutes, 10 minutes become 15 minutes. 2 minutos se hicieron 5, 5 se hicieron 10, 10 se hicieron 60 minutos. So we have to know our enemy. Debemos conocer a nuestro enemigo. So in Ephesians 5, En Efesios 5, Paul says, redeem the time Pablo dice, redimid el tiempo, because the days are evil. porque los días son malos. Every day is an evil day. Todos los días son días malos. We read the footnote. Y si leemos la nota, It says the day is evil dice que el día es malo, because there are many evil things that cause us to waste our time and spend our time unwisely. porque hay muchas cosas que nos hacen perder el tiempo y desperdiciar el tiempo de manera insensata. Okay, so we need to take time, Entonces debemos and tomar one of the best tiempo, times is in the morning at the start of our day. y la mejor manera es tomar el tiempo al comienzo del día. And in the last point here, it gives us some instructions what we should do every morning at the start of our day. Y en el último punto nos da algunas instrucciones de qué debemos hacer al empezar el día. Okay, Wilter will read, you please follow. Wilter va a leer y por favor sigan. ¿Qué punto? To B2, the very last point. B2, el último. Necesitamos olvidarnos de nuestra situación, nuestra condición, nuestros fracasos y nuestras debilidades y simplemente dedicar tiempo para absorber al Señor. A medida que tomamos tiempo para absorberle, crecemos con el crecimiento de Dios en nosotros, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. I like this point. Me gusta este punto. This point is giving us permission. Este punto nos ha dado permiso. We should receive this I should receive this as the speaking of the Lord. Yo debo recibir esto como el hablar del Señor. My situation's hard. La situación de mi corazón, My condition is low. mi condición es I baja. have too many failures. Tengo muchos fracasos. I have too many weaknesses. Tengo muchas debilidades. So what is the Lord's word to me? ¿Y cuál es la palabra de Dios para mí? Meu filho, Mi querido, hijo, querido, meu hijo, mi hijo, mi hijo querido, mi hijo querido.
Forget Olvida your tu situation. situación. Forget your condition. Olvida tu condición. Forget your failures. Olvida tus fracasos. La verdad, la verdad, yo tengo derecho a esquecer mis fraquezas. Yo tengo derecho a olvidar mis fraquezas. Is it true, Brother Albert? Can I forget about my failures? ¿Es verdad, hermano Albert? ¿Puedo olvidarme de mis fraquezas? Yes. What, is it true? ¿Es verdad? Can we forget ¿Podemos olvidar our failures? nuestros fracasos? Vale la pena. ¿Verdad? ¿Verdad? That the Lord is telling us, El Señor nos está diciendo, olvida, forget it. olvídalo. Confess it Tú confiesas and then forget it. y luego olvídalo. Take time to absorb. Y toma tiempo de absorber. Because when we don't absorb, Porque si no absorbemos, we're going to make the same failure again. vamos a cometer el mismo error de nuevo. So we got to absorb Entonces debemos absorber and also forget our y weaknesses. también olvidarnos de nuestras flaquezas. So please enjoy this point Así que, B. por favor, disfruten este punto B. Yeah. Amen. So thank the Amén. Lord for Christ as our Gracias portion. al Señor por Cristo como nuestra Yeah. porción. We'll stop.